A continuación, entonces, para seguir con el programa, el doctor Alfredo Sierra Unzueta, quien ya nos acompañó en horas de la mañana, intensivista del Hospital Ángeles Lomas, nos va a hablar acerca del volumen efectivo circulante en pacientes de trauma. Doctor Sierra. Gracias. Buenas tardes a todos. Este tema realmente es muy interesante y si uno empieza preguntándose cuál es el volumen circulante efectivo óptimo, yo creo que no les voy a poder contestar esta tarde. Pero bueno, algunas ideas podemos dar y yo siempre me gusta pues, referirme hacia la fisiología y también a los cambios que dan las enfermedades, a los aspectos fisiopatológicos. Lo que más se ve, desde luego, en trauma, pues es el shock de carácter hipovolémico, aunque pueden verse los otros también. Pero decía que si uno piensa que un volumen circulante efectivo óptimo es aquel que logra tener una presión de llenado ideal para las cavidades cardíacas derechas e izquierdas, que puede tener el mejor gasto cardíaco, es decir, la mejor presión de perfusión, el mejor aporte de oxígeno a los tejidos. Podría decirse que pues, es una forma más o menos indirecta de decir que el volumen circulante que se logra es efectivo. ¿Qué hacemos para lograr este volumen circulante efectivo? Generalmente se recurre al aporte de volumen y generalmente usamos sangre o productos sanguíneos o cristaloides, como se habló hoy en la mañana, o soluciones hipertónicas de cloruro de sodio. Y siempre estamos buscando tener algo que se quede en el espacio intravascular para lograr el efecto que queremos sobre la fisiología del sistema circulatorio del corazón como bomba y no perjudicar a los pulmones o a otros órganos vitales. Pero si hablamos un poquito de deuda de oxígeno, uno se da cuenta en este estudio experimental, que fue muy bonito, que cuando ocurre un estado de shock, a los tejidos se les empieza a deber oxígeno y que si se restituye correctamente el volumen circulante y se logra un buen gasto cardíaco y se estabiliza rápidamente al paciente, ocurre un fenómeno en verde hacia arriba en el que se paga la deuda de oxígeno que hubo en el estado de shock. Y si esa deuda se paga de manera correcta y suficiente, en el estudio experimental los animales vivían. Pero si la deuda de oxígeno no se corrige de ninguna manera, pues la evolución es dramática y fatal y todos los animales se mueren. Pero también cuando nosotros en terapia intensiva vemos a enfermos en los que se retrasó la reanimación o no se atendió correctamente antes del quirófano o estuvieron en situaciones prolongadas de shock, maltratado,
generalmente esa deuda de oxígeno se prolonga demasiado tiempo y cuando se quiere pagar dentro de la terapia intensiva ya no se puede. No se puede pagar bien cuando el enfermo estuvo muy grave tiempo prolongado antes de llegar a la unidad de terapia intensiva. Y entonces empieza a tener falla de órganos vitales, en secuencia, uno u otro van fallando, hasta que el enfermo se convierte en un enfermo de muy mal pronóstico. Y esto afecta definitivamente la mortalidad. El otro problema que nosotros estudiamos mucho en nuestra unidad era ver qué le pasaba a los enfermos que se reanimaban de estados de shock séptico grave y comparamos a los enfermos que medimos la graduación y la gravedad por Apache, pero nos dimos cuenta que la mayoría de los enfermos que se nos morían eran enfermos que habían tenido balance acumulado de líquidos muy importante en la terapia intensiva. De manera que esto fue indicadores de muy mal pronóstico, tener un Apache elevado, pero irte quedando día con balance positivo de líquidos, y a medida que era mayor el balance positivo, el pronóstico vital era peor. Esto coincide bastante con las pláticas que escuché hoy en la mañana de la preocupación que hay en trauma ahora de hinchar a los enfermos durante la etapa de la reanimación aguda. Y yo les aseguro que hace unos 10 o 15 años que empecé a platicar con la gente de Shock Trauma Unit que manejaban enfermos con trauma grave, pues no estaban tan preocupados por el volumen. Y recuerdo que me decían, bueno, el enfermo se va a hinchar, pero ese líquido no importa. No importa y se va a recuperar luego el paciente. Lo importante es tener una perfusión tisular correcta. Y cuando se nos hincha mucho lo metemos a un sistema de soporte de terapia renal continua, un prisma, y le quitamos el líquido y se acaba el problema. Pero parece ser que las cosas no son exactamente así. ¿Y por qué no son así? Vamos a ver en esta diapositiva, que es un poco compleja presentársela sin un señalador, pero quiero que vean que los números que están arriba, el 7 y el -2, corresponden a los valores normales de presión hidrostática microvascular. 7 en el espacio microvascular intra y -2 extra. Y lo que tenemos en valores de 25 y de 16 son los valores de presión oncótica. Intravascular 25 y extravascular o perimicrovascular de 16. Y los números que son muy importantes son el que se pone ahí como 0.7, que es el coeficiente de reflexión a proteínas. Esto es la ecuación de Starling, expresada de una manera muy gráfica, para que ustedes vean que el número 3 en condiciones normales es el resultado de las presiones que intentan sacar líquido y de las que intentan detener la salida de líquido, que son sobre todo la diferencia oncótico-hidrostática. Y el 20 es el coeficiente de filtración de los líquidos, refiriéndonos al pulmón. O sea que si 3 es el resultado de las fuerzas y 20 el coeficiente, salen 60 mililitros al espacio intersticial pulmonar cada minuto. Y ese líquido es drenado por la linfa sin que ocurra ningún problema en el pulmón. Y claro, cuando uno habla de reanimación y del uso de cristaloides y el uso de soluciones, tiene que empezar a cómo pueden afectarse estas fuerzas en el enfermo durante la reanimación. Lo primero es que baje la presión oncótica porque todos los líquidos se van a diluir y bajan en el intravascular las fuerzas oncóticas, pero también en el intersticio.
Y la secuencia de datos en nuestra información es que va a aumentar la salida de líquido al espacio intersticial en lugar de a 60 a 100. Y esto es en condiciones simplemente de hemodilución o de dilución de las proteínas. Pero, ¿qué pasa si además hay un proceso inflamatorio sistémico, bien sea por trauma grave o por sepsis? El coeficiente de reflexión a proteínas, que era 0.7, se cae a 0.5. ¿Qué quiere decir? Que más proteínas escapan más fácilmente al compartimento intersticial. Y las fuerzas entonces resultantes va a ser que se sale mucho más líquido con proteínas al espacio intersticial y la linfa no las puede drenar y se empieza a encharcar el compartimento intersticial. Entonces, si tenemos alterada la permeabilidad y diluidas las proteínas, pues tenemos como resultado eso, y es un enfermo hinchado de las partes dependientes del cuerpo, en sus órganos vitales y en su pulmón, que es un factor importantísimo para lo que nosotros hacemos. Llegamos a situaciones tan graves como esta, de que escape una cantidad impresionante de volumen que no pueda ser drenado de pulmón, y el tener al enfermo con una placa de edema pulmonar es muy frecuente en las unidades de terapia intensiva después de la reanimación. Y yo creo que nuestro camino actual tendrá que ser a reanimar no con tanto líquido ni de una manera tan efusiva, sino usar más sangre, como se ha dicho aquí, en proporciones 1:1 a lo mejor, pero también a apoyarnos en métodos que guíen el uso de volumen de manera juiciosa y que usemos lo mejor para que se mantenga en el compartimento intravascular y para lograr un volumen circulante óptimo. Se han hecho estudios de cómo en condiciones experimentales se afecta la permeabilidad a proteínas y el coeficiente de filtración, sobre todo por el efecto de lipopolisacáridos de bacterias que son capaces de alterar la permeabilidad, y esto complica aún más las situaciones de manejo para lograr un volumen circulante efectivo óptimo. Todos ustedes están bien familiarizados con el ATLS y la guía que da según la cantidad de volumen que se ha perdido, de manera que paso 4 diapositivas solo para hablar de los 4 niveles en los que ATLS gradúa la pérdida de volumen y las manifestaciones clínicas. Y es la etapa 1, la etapa 2 en que pueden usarse también cristaloides, recomienda así ATLS, y cuando ya la pérdida de sangre ha sido más importante, empezamos a necesitar del uso de sangre, y mientras más grave, pues más sangre es lo que debe utilizarse en el enfermo con trauma. Estas han sido guías muy buenas, porque nos ayudan de manera práctica y de manera muy clínica, sin medir nada, pues a estimar más o menos qué producto biológico y cuándo uno lo va a tener que usar. Y hay también diagramas de flujo que nos permiten pues hacer un seguimiento mejor según la función del corazón, estableciendo metas terapéuticas, a usar qué tanto volumen y cómo y con qué calidad del volumen. Ya llegamos a la terapia intensiva y empezamos a ver que cuando medíamos la presión venosa central o la presión de la aurícula derecha, pues resulta que no funciona para estimar si un enfermo requiere o no volumen. Empezamos a utilizar la delta del pico de presión sistólica y también la delta de la presión sistólica, y para evaluar cuál de todas era mejor, pero resulta que las mediciones de la variación de la presión del pulso durante la ventilación mecánica en pacientes sedados es buen indicador de quién va a responder a volumen y quién no.
pero no todos los enfermos están en esa condición clínica, sedados, relajados, en ventilación controlada. Y también muchos factores sabemos que son capaces de influir en esto, porque sí, la presión va a cambiar cuando el respirador mete su volumen tidal, y si ese volumen tidal es 6, tiene un efecto determinado, y si es 8 por kilogramo de peso, es diferente. Y generalmente los enfermos que van a responder son los que tienen variaciones importantes en la presión y en los picos de presión. Y es así porque se ubican en la curva de Frank Starling, en la zona de respondedores, que es cuando se aumente la precarga del ventrículo izquierdo, el gasto sube, porque están en esta parte de la pendiente de la curva de función sistólica. Pero aquellos que están en la parte plana, que son los que no van a responder a volumen, son los que ya tienen probablemente un volumen en exceso y una pobre función cardíaca, y entonces el volumen que se les dé les va a perjudicar porque están en la parte plana de la curva de función sistólica. Todo esto, pues, de respondedores y no respondedores y de movimientos de la curva de la presión del pulso, son cosas que nos ayudan en ciertas situaciones clínicas para ver quiénes van a responder y quiénes no van a responder. Pero bueno, también tenemos otra serie de cosas, las más frecuentes en terapia intensiva, que no están los enfermos sedados y relajados y con un volumen corriente del respirador o tidal estable. Tenemos otras muchas cosas. Y podemos, en enfermos que no estén así, saber exactamente cuánto volumen y cuándo hay que dárselo. Ya empieza a fallar la variación de la presión del pulso. Y entonces este problema se hace más complejo. Por ejemplo, aquí tenemos en dos situaciones de volumen corriente, simplemente. Una con 8 y otra con 6. Y ya hay diferencias en la interpretación de quiénes pueden ser respondedores y cuándo esta prueba puede ser buena o puede ser no tan buena. Y resulta que aquí con 8 mililitros de volumen tidal por kilogramo de peso, la prueba es mejor que cuando se tiene 6. Pues todo eso es debido a la interacción de las funciones del corazón y de los pulmones, que son situaciones sumamente dinámicas en el enfermo grave. O sea que lo que hacemos a diario en terapia intensiva está lleno de factores que nos impiden asegurar un volumen circulante efectivo óptimo. Y por eso decía yo que es complejo y es difícil. Y que muchas cosas nos están fallando. Pero parece que la delta de la presión pico es una variable aceptable y buena. Pero también podemos recurrir a elevar las piernas para hacer una prueba de volumen con un cambio en la posición sin dar volumen en enfermos que no estén en ventilación mecánica o que estén en ventilación mecánica pero no sedados. Y de esa manera hacemos una prueba que nos permite valorar si van a responder bien. Es decir, si el gasto cardíaco sube cuando suben las piernas, es que la precarga aumentó y el corazón la bombeó, y esto es una prueba positiva y buena de que ese enfermo va a responder a volumen. Revisé los estudios que había sobre elevación de las piernas y encontré un metaanálisis muy bueno que revisó casi todos los estudios que se habían publicado hasta el momento actual sobre elevación de las piernas, y efectivamente lo toman, como ustedes ven aquí, del lado a favor de que la prueba de elevación de piernas en diferentes estudios hechos por varios investigadores en unidades de terapia intensiva es una muy buena prueba para valorar si el enfermo va o no a responder a volumen.
Pero hay otras cosas de las que hablar para asegurar el volumen. Una cosa es el continente, que podemos modificarlo con vasoconstrictores, y otra cosa es el volumen en sí. Parece entonces que en el enfermo con trauma grave también se afecta la vasomoción y puede tener fenómenos de vasodilatación regional que a veces pueden obligarnos a usar vasopresores, como por ejemplo el uso de arginina vasopresina, que parece ser mejor que usar norepinefrina u otros agentes, porque es un vasopresor natural del organismo con mucho más efecto y no se degrada con cambios en el pH y en el equilibrio ácido-base, como le ocurre a las catecolaminas. Y un estudio que me llamó mucho la atención en la revisión que hice para ustedes es que encontré un estudio hecho por un grupo de gente militares de medicina espacial, que lo que están es evaluando un nuevo sistema y creando algoritmos para definir el uso de volumen en gente con trauma grave, sobre todo en situaciones de guerra. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención porque ellos se basan en las variaciones de la presión del pulso. Y obviamente que al valor de la presión arterial sistémica no le dan ningún valor. Y no le dan ningún valor por lo que ustedes pueden ver aquí. Con este sistema infrarrojo de pletismografía, puesto como un brazalete, ven que en la parte de arriba se marca una curva de presión muy normal y muy buena, 130-70 de presión, a una frecuencia razonable. Y en la parte de abajo, con el mismo sistema, tienen 110 con una presión diastólica casi de 70. Pero los cambios en la morfología del pulso de presión son los que a ellos le dan más valor para interpretar las cosas. ¿Y por qué es esto así? Porque simplemente en el organismo vivo con una respuesta intacta neural, lo que hace es responder a través de la vasomoción mediada por el sistema nervioso central para intentar que la presión arterial no se caiga, y lo logra. Como ustedes pueden ver en la parte de arriba, no hay cambios en la curva de presión cuando no ha caído el volumen circulante. Pero en simulación de pérdida de volumen mediante presión negativa de la parte inferior del cuerpo, cosa que logra crear un evento de hipovolemia casi como si fuera real y llevado a diferentes magnitudes, vean que las cifras de la presión arterial siguen estando abajo en 116,78. Sigue la presión arterial igual, pero lo que está cambiando es cómo se va moviendo. Y sobre todo, es un mecanismo de adaptación extraordinario mediado neuralmente. Entonces, en el estudio de Convertino dicen que es posible simular hipovolemia grave mediante presión negativa en la parte inferior del cuerpo e ir midiendo la respuesta del organismo, pero mucho ojo con la respuesta neural. El sistema nervioso rápidamente intenta producir vasoconstricción para corregir el problema que le ha dado origen. Así que aquí tienen dos situaciones. Una, lograda por una hemorragia verdadera en un enfermo en el cuarto de emergencias, en donde ven que se desploma su presión arterial con el tiempo a los 50 minutos por hemorragia, y en el otro que se ha logrado presión negativa en el cuerpo inferior y cuando llega a menos 70, la presión se desploma exactamente igual como si hubiera perdido la sangre. O sea que es posible simular mediante estos estudios las cosas. Y aquí pueden ver la respuesta neural, cómo al caer el volumen intravascular, ya sea porque se perdió sangre o porque se simuló mediante este extraordinario sistema, lo que se afecta
sobre todo en la respuesta neural vasomotora, que es la que va a hacer que cambie la curva de presión y su morfología, y que a través de una serie de algoritmos computarizados se va a poder averiguar qué tanta sangre requiere el paciente. Ojalá que eso nos funcione bien. No quiero terminar esta plática, vean aquí es mucho más importante la respuesta neural que se ve ante cambios de volumen, sobre todo en la parte más abajo de la diapositiva. Vean los extraordinarios picos de descarga del sistema nervioso sobre el sistema vascular que intenta producir vasoconstricción ante hemorragia simulada. Pero decía, no quiero dejar de mencionar dos cosas que son en el momento actual armas extraordinarias. Una es, desde luego, lo que le está pasando a la vena cava inferior, como se habló en la mañana. Y se puede medir de varias formas. La más dinámica y la más rápida es hacerlo con eco. Pero incluso hay situaciones en las que, a pesar de tener un eco maravilloso para decidir si le damos o no volumen, en trauma grave y en enfermos en terapia intensiva podemos recurrir a métodos como medirlo a través de escáneres que vean el diámetro de la cava inferior. Y este método en azul fuerte ve el aplanamiento de la cava inferior y lo estima como el mejor indicador de si el enfermo va o no a responder a volumen. Y bueno, el ultrasonido, ¿qué decir? Ver el movimiento de la cava inferior, la contracción del corazón, el corazón que late mal y tiene defectos de contractilidad, las diferencias en contractilidades entre el lado derecho y el lado izquierdo, todas esas cosas hoy en día nos están haciendo una nueva medicina que ha cambiado la forma de ver y de interpretar lo que está pasando en el enfermo grave en relación a su volumen. Pero yo, mi pensamiento final aquí es decirles que el camino que se viene es usar menos volumen, es ser mucho más juiciosos con la calidad de líquidos que se utilicen. Y no me refiero a la albúmina que se degrada y que deprime la función miocárdica y que afecta la función renal y que es muy buena para mantener el volumen intravascular, pero desgraciadamente tiene efectos secundarios graves. Me refiero probablemente a que las soluciones salinas hipertónicas, que se quedan muy bien en el espacio intravascular, nos permitan usar menos volumen y tener un volumen circulante efectivo mejor y tener un enfermo menos hinchado, pero también, cuando no nos queda más remedio que gane volumen para su reanimación, recurrir pronto a los sistemas de soporte renal para deshincharlo lo antes posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Dr. Sierra. Are there any questions in the audience for Dr. Sierra? I have one question. Thank you very much. So, trying to measure pressure for volume, Swan-Ganz, that's out. Looking at volume, so with the ultrasound is in, that's good. What about any of the other modalities that are there? Pero ¿y qué me dice de otras modalidades? ¿Tiene alguna experiencia con ellas en la población de traumatología, la variación del valor del stroke? Sí, realmente la pregunta es muy buena. La presión del pulso y su medición continua, medida en forma directa, es una variable a seguir muy, muy buena para el paciente en trauma. Y nosotros lo hacemos como una rutina en la unidad. Pero qué duda cabe que a medida que uno se aleja de la medición de la presión aórtica y de los grandes vasos, y lo mide en arterias periféricas, empieza
a variar la realidad de lo que está pasando a nivel central, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo aprendimos que la medición continua de la presión del pulso periférica no era tan buena como tener un indicador medido a nivel central por un catéter puesto a través de la femoral, que mida cerca de la aorta o más cercano por la axilar a la aorta, pero no lo estamos haciendo actualmente. Ver las variaciones de la presión del pulso pues es un indicador muy bueno, mucho mejor que el valor de la presión, el número de la presión arterial, que realmente cada vez le damos menos importancia. Muchísimas gracias entonces al doctor Sierra por la conferencia. Gracias.